Okay, good evening, everyone. Welcome to our third class of this intermediate English course. Muy bien, entonces vamos a continuar. La semana pasada estuvimos trabajando con el pasado simple y tenemos unas cuantas tareas que vamos a revisar en esta noche para, para ver cómo les fue. Creo que la primera era esta, Dalia, ¿verdad? Dalia, sí. Yo no participé en la clase pasada, pero estuve viendo un poco el video. Ok, ok. ¿Alguien realizó esta tarea? Déjame confirmar, lo tengo por aquí anotado en su grupo. Sí, esta era la primera. Esta tarea estaba supuesta a realizarse con el vocabulario que tenemos aquí, con estos verbos que están aquí. ¿Alguien la hizo? En parte, iniciaron. Yo la hice. Ok, entonces vamos a ver, Ani. Empiece desde aquí y vaya agregando los verbos. Yo lo voy a leer todo corrido. Exacto, todo corrido. Voy a intentar. Adelante. Déjame ver. Ay, ay, ay. Ay, se me frió el teléfono. Ok, no hay problema en lo que tiene tiempo a esperar a que reaccione. No se preocupe. Déjame tomar una foto de él. Profe, eso lo vamos a llenar con el pasado simple del verbo to be. No, con estos verbos que están aquí. Debían de utilizar todos los verbos pasados que se encuentran aquí en ese listado para Indicó. llenar eso. Me avisa Annie cuando esté lista. Annie, Oh, ya llegó la luz. ¿Cómo le va, Annie? Con el teléfono se desbloqueó, se dejó de estar frisado. Bueno, Annie parece que tiene ahí un problema con el teléfono. Dalia, ¿me escucha? Sí, profe, lo Ok. escucho perfectamente. Pero vamos a ir avanzando en lo que Annie responde porque se le frizó el teléfono. Bien, la forma de llenar esto era de la siguiente forma. Eh, Tenemos aquí que debemos utilizar los verbos en pasado que se encuentran en la primera parte. My best friend in school was Michael. He and I were in Mrs. Gilbert's third grade class. And we became friends. We often did crazy things in class, but I don't think Mrs. Gilbert ever really got mad at us. For example, Michael hid a pet lizard named Peanut. Sometimes
he put it in Mrs. Gilbert's desk drawer. Later, when she opened the drawer, she always screamed loudly, and the class laughed. After 2 years, Michael's family moved to another town. We wrote each other for a few years, but then we lost contact. I often wonder what he's doing now. Muy bien, aquí podemos ver este texto en el que estamos utilizando pues los verbos que se encuentran aquí en este listado. Básicamente estamos diciendo que mi mejor amigo en la escuela era Michael, él y yo. Estábamos en la clase de la señora Gilbert en el 3er grado y nos hicimos amigos. Nosotros a menudo hacíamos cosas locas en clase, pero no creo que la señora Gilbert alguna vez se haya enojado con nosotros. Mad at us. Por ejemplo, Michael escondía un lagarto. Yes, teacher. Dígame. Mara es enojado. Mad at us, yes. Mad at us, sí, enojado con nosotros. Mad at us, yes. Mad at us. Yeah, Mad mad at at us, yes. Okay, mad at us. Yeah. A veces él la escondía en la gaveta del escritorio de la señora Gilbert. Luego, cuando ella abría la gaveta, ella siempre gritaba fuertemente, eso es lo que significa loudly, eso es fuertemente, y the class se reía, laughed. After 2 years, después de 2 años, la familia de Michael se mudó a otra ciudad. Nosotros nos escribimos por algunos años, pero luego perdimos el contacto. A menudo me pregunto qué él está haciendo ahora. Aquí podemos ver una narrativa utilizando el pasado. El pasado es muy importante, especialmente cuando queremos relatar una secuencia de hechos que ocurrieron. Sin ellos, sin los verbos en pasado, no podríamos hacerlo. Muy bien, vamos a continuar. Tenemos esta tarea. Vamos a ver si hicieron esta tarea, si ya el teléfono está listo. Annie. Are you there, Annie? Yes, there. My God. Ok, entonces vamos a ver. ¿Me oyen? Yes, we can hear you. La podemos escuchar. Okay. What is this? Ok. Ok, entonces aquí tenemos esta conversación. Debemos de complete the questions in this conversation. Debemos de completar las preguntas. Entonces nos dice, welcome to the building. My name is Sarah Walker. Hello, I'm Benedito Perez. It's nice to meet you. Nice to meet you too. Are you from around here? ¿Verdad? Esa pregunta es de si eres por aquí, del área. ¿Eres tú de por aquí, de esta área? No, I'm from Brazil. Oh, really? Were you born in Brazil? ¿Naciste en Brasil? No, I wasn't born there. Actually, I'm originally from Portugal. Sí, yo no nací allá. Realmente, yo soy originalmente de Portugal. That's interesting. So, when raya to Brazil? ¿Cuál sería la pregunta ahí, Annie? Aquí. Que no veo nada. Sería move. When you move. ¿Cómo? Move to Brazil. Muy bien. When did you move to Brazil? ¿Cómo sabemos que la pregunta es con moved? Porque la respuesta nos dice I moved. Entonces ya sabemos que aquí la pregunta fue cuando te mudaste. So when did you move to Brazil? I moved to Brazil when I was in elementary school. Muy bien, Dalia.
Entonces luego tenemos esta que nos dice where, raya. We lived in Recife. ¿Cuál entonces sería la pregunta si nos dice we lived in Recife? Where do you live? Muy bien. Where did you live? Perfect. Where did you live? We lived in Recife. It's a beautiful city in northeast Brazil. Then I went to college. Ok. Entonces nos dice aquí luego raya to a school in Recife. ¿Verdad? Y la respuesta a eso sería no. I went to school in Sao Paulo. ¿Cuál sería la pregunta? Where do Where did you you study? Ok. Dígame, vamos a darle chance a Annie. A ver, Annie, dígame qué usted piensa. Esa es. Where do you study? Okay, where did you study? What did you study? Okay, what did you study? What do you study? Sí. Okay. Esa. Vamos a ver. ¿Qué opina Dalia? ¿Cuál será la pregunta I'm aquí? confused now. You are confused now? Why are you confused? Ok, vamos a ver. Si la respuesta nos dice no, automáticamente eso nos dice algo, ¿ok? Si la respuesta empieza con no, es porque la pregunta fue una pregunta de sí y no. Y tenemos dos formas aquí para poder preguntar de sí y no. O iniciamos la pregunta con did, si es una acción, o iniciamos la pregunta con el verbo to be. Entonces, tomando eso en cuenta, ya descartamos un WH word, como why, what, when. Entonces, ¿cuál sería la estructura? Did o was o where. Was. Ok. Annie dice was. ¿Qué dice usted, Dalia? Was también. La respuesta sería, chicas, sería did you go to a school in Recife? ¿Por qué? Primero, si la respuesta viene con I went, ya yo sé que no era el verbo to be, porque cuando el verbo to be se encuentra en una oración o en una pregunta, normalmente el verbo to be es el verbo de la oración y no me está respondiendo con el verbo to be. Lo que significa que aquí estábamos utilizando pues la estructura con did, que es el auxiliar en pasado que yo utilizo para todos aquellos verbos que no son el verbo to be, como es el caso de go. Entonces la pregunta sería, did you go to a school in Recife? Como las preguntas con did son preguntas de sí y no, inicia con un no, coma, y luego me dice algo más. I went to a school in Sao Paulo, ¿sí? Entonces, ese pequeño detalle me orienta a mí a qué fue lo que se preguntó aquí. ¿Se entendió esa parte ahí? Yes. No, ok. Luego dice aquí Sarah, and what, raya, y nos dice, oh, I studied engineering, but I'm here to go to graduate school. Entonces, ¿cuál fue la pregunta que hizo Sara? And what do you study? Muy bien. And what did you study? And what did you study? Excelente. Sabemos qué es eso porque ya está respondiendo con I studied. Fíjense en la diferencia de cómo ella dice oh. No dice ni yes, ni dice no, porque las preguntas que inician con WH, what, when, where, how, why, ninguna se responde con sí y no. Se puede responder con cualquier otra cosa, pero no con sí y no, como lo vimos aquí y como lo vimos aquí. Muy bien, por último, great. When, raya, question mark. I arrived last week. I start school in 3 days. ¿Cuál sería entonces la pregunta? Si nos dice When did you read? Muy bien, excelente, Annie. When did you arrive? When did you arrive?
¿Cuándo tú llegaste? I arrived last week. I start school in 3 days. Okay. Well, good luck. I'm sorry for all the questions. Bien, aquí podemos ver el uso intertwined del verbo to be en pasado y de el auxiliar did. Entonces, aquí vamos a jugar con su información personal. Estas respuestas son preguntas personales. Entonces, voy a iniciar primero con Dalia y luego con Annie. Le voy a hacer estas 5 preguntas. Ok, ¿está lista, Dalia? Yes, teacher. Ok, where were you born, Dalia? I born in Santo Domingo. Muy bien. I was born in Santo Domingo. Exactamente. I was born in Santo Domingo. La pregunta de verdad es, ¿dónde tú naciste? Where were you born? I was born in Santo Domingo. Number 2, Dalia. Did your family move when you were a child? Around 1986. Ok. Entonces, Dalia, en esta pregunta, antes de agregar esa información, tenemos que decir o sí o no. Entonces, usted puede decir yes, around Ok. 1986, o no, we never moved. Pero siempre siempre que sea una pregunta con did, tiene que decirme sí o no y luego Yeah, agregarme no. lo demás. Entonces, vamos a hacerlo de nuevo. Did your Ok. family move when you were a child? Yes, around 1986, profe. 1986. 1986. 1986. Okay, so yes, around 1986. Muy bien. Did you have, Dalia, a favorite teacher in elementary school? No, I didn't. No, I didn't. Muy bien. Okay, Dalia, what hobbies did you have when you were a kid? I did play basketball. Okay, so I played basketball. Sin el did. Okay, I played basketball. Ok, muy bien. I played en pasado, ¿verdad? I played basketball. Sin el did, porque para firmar no necesitamos el did. Y, por último, when did you begin to study English? I was studying English in OIM University. Ok, entonces aquí podría responder, Dalia, I began, con el verbo begin, I began to study English in OIM University. Become. Began, el verbo begin en pasado. I began, okay, I began to study English in OIM. O yo puedo decir, I began to study English at college, at OIM, at or in OIM. Cualquiera de las dos. Muy bien, Dalia, muy bien. Tomar en cuenta esos cues que les di. Annie, ¿está ahí? Yes. Okay, and Annie, it's your turn. Where were you born? I was born in Dominican Republic, Santiago. Okay, I was born in Santiago, Dominican Republic. Yes. Ok, entonces siempre decimos, en este caso, pues la provincia y luego decimos el país. Muy bien, continuamos. Did your family move when you were a child, Annie? Yes. When moved to 97, 196. Yes. Ok, sería 1996. Yes. 1996 for New York. From New York? Yes. So you were born in New York? See, right now my family is living in New York. Okay, I okay. am here. You are here. And you're planning to go to New York again? ¿Está planeando regresar a los Estados Unidos otra vez?
Think a little bit. Yes. Ok, muy bien. Entonces la respuesta sería, tal como lo dijo, ¿verdad? Yes, we moved from New York in 1996. Yes. Ok, muy bien. Number 3, did you have a favorite teacher in elementary school? Not really, but I remember that one. My favorite teachers was, le pusimos un nombre raro. Pepe Ok, is my favorite teacher for the children. from elementary school. Yes, de principiante, ¿cómo se llama? De los chiquitos. Ok, ya, sería is elementary school, yeah, elementary school. Esos son los pequeños. Sí, only one. Okay, so Pepe in elementary school. Pepe, yes. Okay. What hobbies did you have when you were a kid? Sorry. What hobbies did you have when you were a kid? I like driving bike and Oh, patineta, okay. patines, Okay, so everything. you like to ride a bike and skateboard. Yes, yes, skateboard. Okay. So, en el caso de la bicicleta es ride a bike. Igual Yes. que en el caso de la motocicleta es ride a motorcycle. Uh-huh. O en el caso del caballo es ride a horse. Ok, Okay. muy bien. El drive lo dejamos ya para los vehículos de 4 ruedas. Yes. Y when did you begin to study English, Annie? I began to study English in school, In school. in my school. Mhm. Okay. So, what year? Do you remember the year that you began to study English? The year. Oh my God. Hmm. Only in the school, everything. Okay, you don't remember? Not a year. Ok. Ok, muy bien. Bien, entonces, como recomendación final, recuerden, siempre hay que saber diferenciar entre preguntas con did y preguntas con WH. Las preguntas con did siempre inician con sí y no, y luego lo que usted quiera decir. Y las WH, pues, no tienen una forma específica de responderse, pueden responderse de múltiples formas, pero normalmente se utiliza el verbo que se encuentra en la pregunta, como sucede en el caso de la número 5. When did you begin to study English? I began, el mismo verbo. I began to study English in. Where were you born? I was born, ¿verdad? La pregunta tiene el verbo to be, se responde con el verbo to be. Normalmente esa es la regla que utilizamos que en las preguntas de WH. Parte de la pregunta se repite en la respuesta. Bien, también teníamos pendiente para esta noche un audio. Why did you move? En este audio teníamos que escuchar una entrevista que se le está haciendo a Enrique y a Jessica. Y ellos nos están contando what were the most difficult changes, porque ellos son inmigrantes en los Estados Unidos, to immigrants to the United States. Y nos dicen qué fue lo más difícil y qué es lo que más extrañan de su país. ¿Escucharon el audio? Yes, I listen. Okay, so let's see, Annie. What were the most difficult changes for Enrique? Let me see after a second. Okay. Okay. Can you repeat, please? Okay, so
What were the most difficult changes for Enrique? I remember, not remember now, but I remember about the difficulty is the food. Okay, yes, that was one of the difficulties. The food. Yes, the food. He misses his mother's cooking. Yes, but the area only the restaurant. I remember that. Yes. Well, he mentioned something about that. He mentions that the U.S. has, the U.S. has many Mexican restaurants, but it's not the same. So he misses the food, the Mexican food, and he misses his mother's cooking, que vendría siendo, ¿verdad?, la comida de su madre. Aunque en Estados Unidos hay muchos restaurantes mexicanos, él extraña la comida porque no es lo mismo, especialmente el sazón de mamá. Vamos a decirlo así, el sazón de mamá. Yeah, exactly. Y otra cosa que él le ha hecho, fue lo más difícil para él, es la ausencia of any relative. He doesn't have any relatives in the US. Él no tiene ningún pariente en los Estados Unidos. Así que eso fue muy difícil, especialmente siendo un mexicano acostumbrado a estar cerca de la familia, como buen latino. Mhm. Ok, entonces seguimos con usted, Ana, porque creo que Dalia no escuchó el audio. What do they miss the most? ¿Qué es lo que Enrique más extraña? Bueno, ya lo dijimos. Lo La que él más comida. extraña es la comida, exacto. Lo más difícil para él fue la ausencia de parientes allá en Estados Unidos y lo que él más extraña es la comida. Eso ya lo hicimos. Vamos con Jessica. Sí, tiene razón. Entonces, en el caso de Jessica, what were the most difficult changes? ¿Cuáles fueron los cambios más difíciles para Jessica? Que viene de South Korea. Honestly, yo no llené esa clase, pero sí escuché el audio y de Jessica a little bit. Ok. Bueno, en el caso de Jessica, el cambio más difícil fue el school system. Ella nos dice que the biggest change was the school system, porque ella está acostumbrada a un sistema escolar mucho más apretado y el sistema escolar de los Estados Unidos es mucho más laxo. Y lo que ella más extraña es my family, in this case her family, and the music. Y lo que ella más extraña de Corea del Sur es su familia y la música. Vamos a estar teniendo siempre listening, chicas. Es importante que los puedan escuchar, que saquen ese tiempecito para escucharlo, porque esos listening les permiten mejorar su capacidad interpretativa. ¿Ok? Ok, entonces empezamos a dar tarea para el próximo jueves. La próxima tarea es responder estas preguntas. Bien, where were your grandparents born? ¿Dónde nacieron tus abuelos? Where did they grow up? ¿Dónde ellos se criaron? Did you see them a lot when you were young? ¿Los viste mucho cuando eras joven? Who's your favorite relative? ¿Cuál es tu pariente favorito? When did you first study English? Ya se la vimos, ¿verdad? Pero aquí está de nuevo. ¿Cuándo estudiaste inglés por primera vez? Can you speak other languages? ¿Puedes hablar otros idiomas? What were your best subjects in middle school? ¿Cuáles eran las materias favoritas en la escuela básica? What subjects didn't you like? ¿Cuáles materias no te gustaban? Entonces, todas estas preguntas, Dalia y Ani, las vamos a responder la próxima semana. ¿Vamos bien ahí? Ok. Ok. Son personales todas, ¿verdad? Todas son Sí, personales. profe. Ok, muy bien. También tenemos este Word Power. Esto es para que ustedes lo chequeen en la práctica que les voy a subir para mañana,
van a tener un ejercicio que va a incluir este word power, donde deben de colocarle el significado en español. Tenemos aquí amusement park, beach, cat, collect comic books, fish, play video games, playground, stickers, teddy bear, toy cars, turtle, watch cartoons. Bastante sencillo, la mayoría de ustedes lo conocen y los que no lo buscan porque va a estar en la práctica que les voy a subir mañana. Para la próxima semana también vamos a tener esta biografía de Gael García Bernal. Van a leer esta biografía y aquí yo les voy a asignar un párrafo aleatorio a los que estén presentes. En este caso, probablemente sean ustedes dos, pues entonces ya saben que les va a tocar esto completo, así que lo leen y lo practican. Además de que vamos a revisar sus respuestas de ese texto, ¿verdad? Van a leer el texto y van a decir si es verdadero o falso lo que afirman cada una de estas oraciones. Entonces ahí tenemos una tarea, dos tareas para el próximo jueves. Que vamos a ver el Grammar Focus de esta noche, que es When I Was a Kid, ¿verdad? Cuando yo era un niño. Esto lo empezamos a ver el jueves pasado y vamos a entrar entonces en materia inmediatamente. Vamos a ver la estructura de used to. Used to, esto que vemos aquí, used to refers to something that you regularly did in the past but don't do anymore. Used to refers to something that you regularly did in the past but don't do anymore. Utilizamos la estructura used to para hacer referencia a algo que regularmente hacíamos en el pasado, pero que ya no lo hacemos. Por ejemplo, si yo quiero decir que yo solía jugar béisbol, yo digo I used to play baseball. Automáticamente se infiere que solía hacerlo y ya no lo hago. Por ejemplo, si yo no solía comer pizza, yo entonces utilizo didn't. I didn't used to eat pizza. Yo no solía comer pizza. Se entiende que no solía porque ahora sí lo hago. Entonces, vamos primero a ver este cuadro que tenemos aquí. Did you used to collect things? ¿Solías tú coleccionar cosas? ¿Qué sucede aquí? Como la estructura used to, como lo vemos aquí, tiene una D porque está en pasado, siempre está en pasado. Cuando lo tenemos en pregunta de examen, de la práctica que les voy a subir, cuando tenemos did como auxiliar, sabemos que automáticamente tenemos did en la pregunta, los verbos se quedan en su forma base, ¿verdad? No cambian, porque ya en inglés se entiende que si tenemos did, no tenemos que tener este verbo en pasado porque sería una redundancia. Entonces, como a ellos no les gustan las redundancias, pues tenemos did aquí y el verbo se queda en su forma base. ¿Ok? Did you used to collect things? Si yo tengo una pregunta con did y aquí tengo la de, did you used to, está mala. Es incorrecta. ¿Por qué? Porque ya tengo did. Ahora bien, automáticamente no tengo did como es en una afirmación, tengo que tenerlo en pasado y es I used to. Used to, ¿verdad? En pasado. ¿Por qué? Porque esta expresión siempre va en pasado, seguida por un verbo en su forma base. Ojo con eso. No puedo tener un verbo aquí que no se encuentre en su forma base, es decir, en su forma natural. Y es I used to collect comic books. Lo que significa que no puedo tener, por ejemplo, un verbo aquí en pasado. Yo les voy a colocar unos ejemplos ahora. Pero en el caso de cuando tengo didn't, que estoy negando, sabemos que los verbos en presencia de did y en presencia de didn't van en su forma base otra vez. Entonces, aquí sucede lo mismo. Como tengo didn't, tengo el verbo en forma base. Igual aquí, como tengo did, tengo el verbo en forma base. En ausencia de did o didn't, el verbo se coloca en pasado. Después de to, solamente tenemos un verbo en su forma base. ¿Ok? No, I didn't used to collect anything, but now I collect all records. Entonces vamos a ver la pregunta. Did you used to collect things? ¿Tú solías coleccionar cosas? Yes, sí, I used to collect comic books. Sí, coma, fíjense cómo tiene la afirmación primero porque es una pregunta de sí y no. Siempre, una pregunta con did necesita iniciar con sí o no. Yes, coma, I used to collect comic books. Sí, yo solía coleccionar historietas. O no, coma, I didn't used to collect anything. Yo no solía coleccionar nada.
But now, pero ahora, I collect all records. Pero ahora yo colecciono discos viejos. ¿Bien ahí? ¿Vamos bien ahí? Yes. Ok. En el caso de las preguntas con WH, en el que estamos usando did como auxiliar, sucede lo mismo. El verbo tiene que estar en su forma base. Ojo, no puedo tener did y un verbo que se mantenga en pasado. Deben de estar en su forma base, por la regla. What sports did you used to play? ¿Qué deporte solías jugar? 1. I used to play, ¿verdad? Porque está en afirmación. Fíjense que no hay ni did ni didn't. I used to play baseball and volleyball. Yo solía jugar o practicar béisbol y voleibol. Ahora sucede algo curioso. Aquí nos dice I never used to. ¿Qué sucede? Si se fijan, didn't y never no son iguales. Never es un adverbio de frecuencia y didn't es un auxiliar. En inglés, never tiene una connotación negativa, lo que significa que es una forma de negar. Pero como never es un adverbio de frecuencia, no modifica el used to, lo que significa que mientras que didn't lleva el used to a su forma base, never, ojo, deja el used to en pasado porque es un adverbio y no lo modifica. Y está diciendo lo mismo que dirías con didn't, porque never es como una negación. Entonces, aquí nos dice, I never used to play sports. Yo nunca solía practicar deportes, pero ahora practico tenis. Es como decir, I didn't used to play sports. Yo no solía practicar deportes. Es lo mismo que decir, yo nunca solía practicar deportes. Es decir, ambos están diciendo que hubo una ausencia absoluta de algo. Entonces, never me sirve para negar. Por eso cuando usamos never, nunca agregamos otra negación porque sería una redundancia y las redundancias son negativas en inglés, es decir, no son permitidas. Entonces, I didn't used to, cuando tengo didn't, used to se queda en su forma base. Cuando utilizo never para negar, el used to se queda exactamente igual porque never no es un auxiliar, sino que es un adverbio de frecuencia y no modifica al verbo. Pregunto, ¿se entendió esta parte aquí? Yes. Ok. A su examencito le voy a sacar provecho de todo lo que les acabo de explicar ahora. Ok. Bien, la próxima tarea, y probablemente donde se va a inspirar su práctica, es esta. Aquí debemos de agregar el did, ¿verdad? Según corresponda y responder según corresponde utilizando used to. Ok. En base a lo que acabamos de ver, se llena esto que está aquí. Utilizando did donde corresponda y el used to donde corresponda. Ok, déjame ver. Muy bien. Entonces, yo les puse unas preguntas. Ok, miren qué vamos a hacer. Deberíamos hacer unas cuantas más. Ok, vamos a ver cómo podemos avanzar para dejar esta unidad lista. Entonces, también vamos a dejar esta, vamos a hacer esta aquí mismo. Vamos a hacer esta aquí mismo para avanzar. Dice aquí, choose the correct word or phrase. Tenemos tres opciones aquí. Miren esto, tenemos tres opciones. Debemos de elegir la opción correcta de estas tres. La primera nos dice, I used to collect comic books when I was a kid, que es la que tiene sentido de las tres. Entonces, la número 2. Annie, ¿cuál sería? My favorite raya was a cat called Felix. Pet, hobby, or place? My favorite was a cat called Felix. Ok, pero de estas tres necesitamos elegir una. ¿Cuál tú eliges? ¿Cuál tú crees que tiene sentido para llenar este espacio? Tenemos tres opciones. Sería pet, hobby o place. Pet. Muy bien, pet. My favorite pet was a cat called Felix. ¿Verdad? Mi
mascota favorita era un gato llamado Félix. No puede ser hobby porque los hobbies no son un gato y un place porque los lugares no son un gato. Muy bien. Vamos ahora con usted, Dalia. We used to go to the playground, summer camp, school for 2 weeks during our summer vacations. It was really fun. I think, profe, we used to go to the summer camp for Muy 2 bien. weeks. Muy bien. Muy bien. Excellent, Dalia. We used to go to summer camp for 2 weeks during our summer vacations. It was really fun. Nosotros solíamos ir al campamento de verano por 2 semanas durante nuestras vacaciones de verano. Era muy divertido. Muy bien. Vamos con usted, Annie, nuevamente. There was a great amusement park, playground, beach on my street. We used to go there every afternoon to play. ¿Cuál sería el ideal? Perdón. ¿Cuál sería? A playground. Muy bien, a playground, ¿verdad? Que viene siendo como un parque, ¿verdad? Un parque infantil o un área de juegos. Entonces, there was a great playground on my street. Había un grandioso parque infantil o un parque o un área de recreación en mi calle. We used to go there every afternoon to play. Solíamos ir ahí todas las tardes a jugar. Ok, seguimos aquí. Nos dice aquí, look at these childhood pictures of Ali and her brother Robert. Complete the sentences using used to. Ok, vamos a ver ahora estas imágenes y vamos a completar las oraciones utilizando used to. Vamos a ver cómo nos va. Por ejemplo, nos dice aquí, in the summer, Ali and Robert sometimes used to go to summer camp. Ok, aquí vemos que están en campamento de verano. En la número 2 los vemos a ellos montando bicicleta. Entonces, ¿cómo agregaríamos aquí que ellos también solían montar bicicleta? Dígame, Annie, ¿cómo sería? Huéleme que estoy bota ahora mismo. Ok, vamos a ver, Dalia, ¿qué usted opina? They also used to ride bike, bicicleta, profe, bike. Sí, así es, así es. Le faltó algo nada más, Dalia. Sería, they also used to go bike riding. Yes. Used to go bike Riding. ¿Verdad? Porque montando bicicleta, ¿verdad? Que normalmente la expresión es bike riding. Entonces, they also used to go, ¿verdad? El verbo de ir, ellos también solían ir a montar bicicleta. Their dog Bruno always used to follow them. Y su perro Bruno solía seguirlo. Vamos a ver. A Dalia le toca la number 3. Ali raya every weekend during summer vacation. She hardly ever goes now. Ella parece estar aquí en la playa. Ali used to go to the beach every weekend during summer vacation. She hardly ever goes now. Muy bien. Ali used to go to the beach every weekend during summer vacation. ¿Verdad? Aquí la vemos en la playa. Ok, ok. Annie, ¿se anima a hacer una, Annie? Vamos a ver. Ok. Annie, aquí vemos a Robert comprando historietas y nos dice, now they're worth a lot of money.
ahora valen mucho dinero. Entonces, ¿cómo podríamos decir que Robert solía coleccionar historietas? Robert used to now there order along the money. Ok, sería Robert used to. ¿Qué va después de used to? ¿Cómo diríamos coleccionar? Que lo vimos ahorita. Collect. Collect, ¿ok? Ok, muy bien. Robert used to collect. ¿Y cómo se dice historietas en inglés? ¿Lo sabe? Comic. Ok, comic books, ¿verdad? Comic books. Entonces, Robert used to collect comic books. Now, they're worth a lot of money. ¿Verdad? Robert solía coleccionar historietas y ahora valen mucho dinero. Muy bien. Number 5. Dalia. Aquí vemos una casita de un perro. Nos dice Fluffy. They don't have any pets now. ¿Cómo sería esta aquí? They used to have a pet. They don't have any pet now. Ok. I- Ok. El único detalle sería, ¿verdad? Creo que sería, lo ideal sería aquí plural, ¿verdad? They used to have pets. They used to have pets. Ellos solían tener mascotas, porque abajo nos dice que no tienen ninguna ahora, ¿verdad? They don't have any pets now. Entonces, they used to have pets. They don't Pet. have any pets now, ¿verdad? Ellos solían tener mascotas. Muy bien. Entonces, fíjense cómo se usa el used to y después de used to, aunque esté en pasado, el verbo que está después de used to siempre está en su forma base. Siempre está en su forma base. Muy bien. Entonces, mira lo que vamos a hacer. Ya vimos, tenemos este texto aquí, vamos a trabajar con ese texto. La próxima semana vamos a trabajar con la historia de Frida Kahlo y vamos a llenar esto en vivo, ¿ok? La historia de Frida Kahlo, vamos a llenar esto en vivo. Entonces, ya para la próxima semana vamos a trabajar con estas preguntas que son preguntas personales. Vamos a trabajar con este texto para llenar esto aquí. Esto mejora su comprensión en inglés. Ustedes lo van a leer también. Vamos a revisar esta tarea. Esa ya la hicimos, esa la hicimos. Y vamos a trabajar directamente con la historia de Frida Kahlo y esto que está aquí. ¿Ok? Su práctica de esta semana va a estar inspirada en estas preguntas que vimos ya, en este vocabulario y en este grammar focus used to, que es extremadamente importante, ¿ok? Entonces, la semana que viene estaremos terminando con esta unidad para iniciar con la unidad número 2. Bien. Ok. Entonces, les voy a mandar las capturas. Le voy a mandar también el texto de Frida Kahlo. Si les da tiempo, chequéenlo. Chequéenlo para que así lo hagamos más rápido y la semana que viene podamos entrar a la unidad 2. El inglés intermedio tiene una carga, ¿verdad? Vamos un poquito, para decirlo de una forma, ¿verdad? Lo más amable posible. Vamos un poquito atrasados porque solamente tenemos una sola reunión a la semana. Estamos tratando de exprimir este tiempo, pero necesitamos que comprendan también, darle tiempo a procesar la información para que así se lo sepan, porque de nada sirve que yo venga aquí y les dé un torrente de información y que usted no se acuerde de ninguna. La idea es que lo pueda usar, que lo sepa usar. Bien, entonces lean ese texto para ver si pasamos rapidito estas tareas el jueves que viene y pasar a la unidad 2. Entonces, si no tienen ninguna pregunta, recuerden Annie, que tiene una práctica en la plataforma para ver si lo puede hacer antes de las 12 que cierre y que mañana van a tener otra práctica corta de unas 10 preguntas usando used to y ese word power que vieron ahí para que vayamos avanzando. Y me trae, recuerde Dalia, me trae sus preguntas. Bien.
Excelente. Profesor, eso, la práctica, usted mandó el libro para imprimirlo. No, pero se lo puedo subir. ¿Quiere que le suba el libro para que lo imprima? Sí. ¿La puedo escribir a WhatsApp, por favor? Ok, yo se lo mando por WhatsApp el libro para que así lo puedan imprimir, no hay ningún problema. Yo lo tengo disponible. Okay. Bueno, perfecto, Muchas gracias. entonces. A la orden. Pues eso ha sido todo. Entonces, chicas, nos vemos Dios mediante el próximo jueves. Animen a sus compañeros. Si no pueden entrar, que vean la clase y que se pongan al día en la plataforma. Así que pasen, have a really good night. Enjoy your weekend and see you next week on Thursday at 8 p.m. Goodbye, good night. Have a Okay, good see you night. later, teacher. Bye. See Bye. you. See you. See you.